simplemente para darles la bienvenida a todas y todos. Para el colegio es un verdadero gusto poder compartir estas tareas. Uno por ahí se pregunta por qué el colegio también participa en algo tan específico que le corresponde al gremio de la educación. Bueno, lo hacemos simplemente porque estos son temas sociales y nosotros no prescindimos, al contrario, la abogacía organizada tiene que estar preocupada y acompañar estas situaciones sociales. No somos más que eso. Los seres humanos somos seres sociales y tenemos que ir a trabajar en este gran taller. Así que espero que estén a gusto. Lo que necesiten, por favor, háganoslo saber y le dejo por la palabra acá a Marcelo. Bueno, en principio, un agradecimiento muy particular al colegio de abogados, abogadas, procuradores y procuradoras del UTE, porque ante la propuesta nuestra de hacer esta actividad tuvieron una enorme predisposición y dispuestos a poder concretarla y hacerla como bueno, lo estamos haciendo y pudiendo llevar adelante en el día de hoy. Además de eso, agradecerle tanto a Liliana como a Gabriela, que va a estar por Zoom, como a María Eugenia y a Patricia, porque también cuando las convocamos para poder que ellas compartan su experiencia, su trabajo de investigación, lo que han estudiado sobre esta problemática, muy rápidamente dieron el sí, estuvieron de acuerdo en venir, en compartir todo ese trabajo con nosotros, y es muy importante cuando uno está en una situación problemática poder encontrar quién puede ayudar un poco a encontrar algunos caminos por donde transitar. A nosotros nos ha tocado en estos básicamente últimos 2 años, por lo menos acá en la provincia, en otros lugares del país han sucedido en los últimos 10 años por lo menos, situaciones que han impactado muy fuertemente en la comunidad educativa, que han tenido un tremendo impacto social, porque es de alta sensibilidad social lo que se denunciaba. Y claramente eso es una promoción que golpea a la institución educativa, nos pone en crisis a nosotros como trabajadores y trabajadoras de la educación, pone en crisis todo lo conocido. Y la verdad que nosotros ante semejante problemática nos encontramos de alguna manera o lo dejábamos pasar y que sea lo que tenga que ser, o asumíamos la responsabilidad de encontrar alguna respuesta. Y en ese encontrar alguna respuesta sabíamos que no la teníamos nosotros solos. Que resolver, entender, comprender esa situación requería de que otros intervengan. No alcanzaba con la escuela, no alcanzaba con el sindicato docente, no alcanzaba con nada. Había que involucrar a otros actores que pudieran poner su mirada, su perspectiva, también su conocimiento previo. Y de ahí empezamos a generar algunas instancias que me parece que es importante mencionarlas. Antes de las primeras denuncias sobre esto no teníamos nada en las escuelas más que cómo actuar cuando la denuncia era por una situación de ASI afuera de la escuela. Cuando nos pasa hacia adentro, lo que había no alcanzaba, porque no daba esa respuesta necesaria para atender lo que implica en el seno de la institución una denuncia de esa naturaleza. Y empezamos a trabajar. Y tampoco, como sabíamos que no lo podíamos hacer nosotros solos, hubo la predisposición también de los responsables del Consejo Provincial de Educación, del Ministerio de Educación, y se ha conformado un equipo en el que han participado gente del Ministerio de Salud, gente del Poder Judicial, compañeras y compañeros de otros organismos del Estado, para empezar a construir una guía de intervención que pueda dar esa respuesta hacia el docente, hacia los docentes, hacia la comunidad, hacia la familia, teniendo como eje claro la protección y cuidado de nuestra infancia. Porque eso es lo que lo tenemos que tener clarito todos. Nosotros elegimos la docencia porque amamos la tarea de enseñar. Y amar la tarea de enseñar implica estar muy comprometido con el cuidado de nuestras infancias. Entonces, también decir que la escuela es el lugar más seguro. A la escuela no hay que ponerla en duda ni puede estar bajo sospecha. No hay lugar más seguro en la sociedad que la escuela. Ahí es ahí donde nosotros muchas veces detectamos problemas de vulneración de derechos, problemas, no solamente porque hay familias que están en situación de vulnerabilidad, sino de vulnerabilidad social. Entonces, primero hay que cuidar a la escuela,
Pedimos también que sea revalorizada nuestra tarea, porque aportamos demasiado a eso y porque la verdad no nos resignamos a abandonar la escuela del afecto para que se cambie una escuela de la distancia. La escuela de la distancia es poner algo que nos distancie de nuestros niños cuando lo que necesitan en su tiempo de formación es precisamente el encuentro con el otro, el afecto, el cariño, y eso lo hacemos de cada uno de nosotros con enorme compromiso. Así que, dicho esto, les voy a dar la palabra a quienes hoy están con nosotros para que nos llevemos la mejor información y sea una instancia muy provechosa para todas y para todos. Muchas gracias. Porque en los 21 años que yo llevo atendiendo casos de docentes falsamente acusados de abuso, es la primera vez que una agremiación docente hace una actividad como esta, que es tan importante, porque en realidad, haciendo también mía las palabras del presidente del colegio, se ha desarrollado un problema social que es muy preocupante para la comunidad en su conjunto. Este no es solamente un problema de los docentes, es un problema de la comunidad en su conjunto. Aquí yo creo que estoy hablándole a colegas, abogados, en su gran mayoría, operadores de justicia, y me parece que es un tema que tenemos que ver muy profundamente, porque se está convirtiendo en un factor de discordia social muy importante y está generando un deterioro del vínculo docente-alumno que va a repercutir en la sociedad en su conjunto. Cuando yo era chica iba al colegio, cuando mis hijos eran chicos iban al colegio, la maestra era la segunda madre y el colegio era el segundo hogar. Y eso estaba fuera de toda discusión. El colegio era una institución sagrada. Y la realidad es que eso se ha ido deteriorando y nosotros tenemos que recuperar esto que decía Marcelo, que el colegio sea, no que sea así, sea considerado lo que es. Lo que tenemos es que, entendiendo cuál es la problemática que nos aqueja, que la visión social sea de que el colegio es el lugar más seguro junto a la casa y en algunos casos más que la casa, porque en algunos casos es en el colegio donde se detectan problemas que precisamente ocurren en la casa, problemas de violencia, problemas de maltrato, problemas de incluso de abuso sexual intrafamiliar. Lo que sucede con los operadores de justicia de forma aislada, es decir, una fiscalía, un juez de garantías, un tribunal al que le toca un caso de una denuncia de abuso contra un docente, ve ese caso. Eso puede suceder, por ejemplo, en Morón. Otro caso puede suceder en Neuquén. Otro caso puede suceder en La Pampa. Otro caso puede suceder en Mar del Plata. Nosotros hemos, a lo largo de estos años, centralizado todos los casos que ocurren en la Argentina y hemos hecho un relevamiento de estos casos por la colaboración de una organización que se llama Con los chicos no, con los docentes tampoco. Entonces, lo que vamos a mostrar es la identidad de esta problemática en todos los lugares para que ustedes vean que no es un problema aislado, que está sucediendo algo en nuestra sociedad que no sucede en todas las sociedades. Porque, a ver, hay países donde hay algunos casos aislados, pero un lugar donde haya casos como en la Argentina no hay en el mundo. No hay en el mundo. Entonces, esto también nos tiene que llevar a nosotros a preguntarnos qué pasa en la sociedad argentina que tenemos que nos hemos aferrado a esta creencia. Porque, a ver, nosotros racionalmente no podemos pensar que a los docentes les ha agarrado una pandemia de abuso y que esa pandemia afecta principalmente, en primer término, a los docentes de educación física, en segundo término, a los docentes de música, en tercer término, a los docentes de cualquier otra materia especial y así sucesivamente. Entonces tenemos que buscar la explicación de otra manera y la vamos a ir viendo.
Dicho esto, les voy a decir que es un fenómeno centralizado, de alguna manera contextualizado, y que se llama pánico moral. Hay un sociólogo británico, Stanley Cohen, que en el año 1950 determinó que en las sociedades, en un momento determinado, sucede lo que se llama el pánico moral, es decir, la falsa creencia de que un mal social acecha. Y en este caso, la falsa creencia en la sociedad argentina, o en determinados ámbitos, básicamente en su mayoría en la provincia de Buenos Aires, es que estos docentes especiales son potenciales abusadores. Entonces, ¿qué sucede? El docente mira al chico con temor y el chico mira al docente con desconfianza, porque los padres inculcan esa desconfianza, porque la creencia no se basa en razonamientos, la creencia se basa en una falsa convicción. Esto es como una fe, ¿entienden? O sea, va más allá del razonamiento, pero los que estamos acá somos parte de los que podemos desactivar esa creencia, por más difícil que sea, por más que yo haga 21 años que esté buscándole una explicación, porque lo llamativo de todo esto es que todos los casos son iguales, todos los casos son iguales y todo se repite la misma metodología en cada caso, y eso es lo llamativo, porque eso no puede suceder en la realidad, porque en la realidad las denuncias que se hacen son lo que le llaman denuncias disparatadas en vez de falsas denuncias, porque los hechos materialmente no podrían existir, pero los operadores de justicia de alguna manera se ven como constreñidos por esta vehemencia de los denunciantes en esta creencia, se ven constreñidos a creer, porque también se ha instalado una falacia, que es que a los chicos hay que creerles. No es que a los chicos no haya que creerle, y acá no se trata de mentira verdad. Esto es lo que quiero aclarar. Acá se trata de una convicción que los padres adquieren muchas veces, generalmente. ¿Por qué son los docentes de educación física y de música? Porque son los que hacen juegos con los chicos. Entonces ese nene de 3, 4, 5 años, porque esto sucede en el ámbito preescolar, va a la casa y cuenta el juego de alguna manera. Y el padre, que está con las antenas paradas porque está con la propensión a la creencia de este mal social que es el pánico moral, interpreta el juego como que el profesor, pero el profesor te toca, y no con mala fe, porque no es con mala fe, es con el desconocimiento que tiene un padre, porque no hay un protocolo, y la desesperación de una persona al creer que un hijo puede estar abusado hace que lo interrogue de una manera inapropiada. E interrogar inapropiadamente a un niño de corta edad implica instalar en el niño un discurso. Y esto se llama co-construcción y está estudiado. Si yo a un niño le digo, el profesor te tocó, y se lo pregunto varias veces, y se lo pregunto desesperadamente, el niño va a terminar por decir que sí. Y si yo le digo, te tocó la cola, pero te tocó la cola, el niño de esa edad, y frente a la autoridad del padre, frente a la ansiedad y la angustia del padre, va a decir que sí. Esa es la co-construcción. Uno le dice decir tal cosa y el niño dice mi papá que diga tal cosa, o no dice nada. Pero si uno le va con este interrogatorio que lamentablemente se hace de manera inapropiada, y esto lo vemos reiteradamente en los casos, entonces se logra que el niño construya este relato en base a lo que los padres dicen, y ahí empieza la debacle. Porque después de eso, ahora vamos a ver un poco el tema de las estadísticas, porque también les quiero explicar que el pánico moral se instala en una sociedad en un momento dado y se puede desinstalar. No son eternos los pánicos morales. Por eso creo que el hecho de que estemos acá todos los que estamos sentados es un punto de partida muy importante para desinstalar. Nosotros somos los responsables de hacerlo. Esto no se va a ir de la sociedad como el COVID, con
Contra el COVID se tomaron un montón de medidas también para que se fuera. Nosotros tenemos que erradicar esto porque si no vamos a tener una sociedad futura muy enferma y ya la estamos teniendo. Entonces, empezó en el 2000 este pánico moral. No hay previamente, piensen ustedes en su infancia. Ustedes escuchaban hablar de denuncias de abuso, los que son operadores de justicia, ¿recibían denuncias de abuso contra docentes? ¿O ustedes le decían a sus chicos, los que hoy son grandes, cuando iban al colegio, el profesor te tocó, no te tocó? Eso no pasaba y no sucedía. Y sin embargo, con el tiempo, hasta ahora, hasta el año 2020, tenemos un pico y este año ha habido un montón de denuncias también. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos, a la luz de todo esto, acá incluso en Neuquén, tenemos casos de docentes, ahí están enumerados, un docente de tecnología en el 2007 condenado, pero no fue en el ámbito preescolar. Maestra jardinera en el 2011 absuelta, profesor de educación física en el 2012 condenado, docente de escuela especial en el 2013 absuelto, maestra y profesor de educación física en el 2014 suspendidos y el docente de música en el 2022 detenido. Todo eso nos tiene que llevar a que nosotros cuestionemos todo esto que está sucediendo. ¿Cuáles son los factores que colaboran en la judicialización de las denuncias? Primero, esta alarma social que despierta la noticia. Y en esto me gustaría que acá hubiera gente representante de los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación tienen mucho que ver. Y hoy también tienen mucho que ver las redes sociales. Uno tiene que pensar que cuando pone algo en una red social está multiplicando lo que está poniendo, la información. Y que de la misma manera que puede poner que la mamá de fulanito necesita donantes de sangre A positivo, puede destruir la vida de una persona poniendo el docente tal abusa de los nenes en el colegio. Entonces hay que ser con eso muy cuidadoso y la gente no lo es y utiliza las redes sociales con estos fines también. Entonces, cuando hay esta alarma social, se prende una mecha que hace que la gente vaya a denunciar de una manera que no iría a denunciar cualquier otro delito, así como si fuera catapultado. Ahí escuché que fulano dijo tal cosa y fui a hacer la denuncia ya. Y gente que yo he escuchado decir, no, a mi nene no le pasó nada, pero fui a hacer la denuncia por solidaridad con los otros padres. O fui a hacer la denuncia por las dudas, para que le hicieran la revisación ginecológica en la policía, como si fuera gratuito, que a un nene, están los presos ahí, lo llevan al nene, le sacan la ropa, le miran los genitales. O sea, a veces uno piensa cómo se ha perdido la cordura, la capacidad de reflexión, la capacidad de pensar las cosas antes de hacerlas, ¿no? Y creo que acá hay presiones externas, también políticas, hay políticos. Hoy en día, lamentablemente, el tema de la víctima es como que tiene el apoyo a la víctima es de alguna manera políticamente correcto. El apoyo al imputado no tiene el mismo rédito político, a nadie le interesa mucho el imputado, pero acá nos interesa porque acá los imputados son docentes y nosotros no queremos una máquina de picar docentes. Entonces creo que es muy importante que tengamos en cuenta que la política en esto tiene que de alguna manera estar del lado del docente también y tiene que prestar su apoyo y tiene que haber de la misma manera que hay oficinas de ayuda a la víctima, tiene que haber oficinas de ayuda al docente, porque el docente tiene problemas psicológicos cuando es acusado, porque sufre linchamientos, porque deja de estar trabajando, porque tiene la familia también problemas psicológicos y todo esto lamentablemente lo transita de alguna manera solo o con algunos pocos acompañamientos. A todo esto se suma... Últimos 5 minutos. Hasta 5 minutos. 5 minutos para el tiempo. No, perdón, pero no, mis 5 minutos van a ser 15. Bueno, el tema de la que es la mala praxis de los operadores de justicia.
padres, de los jueces, de todos. Nos incluyo también. A ver, esto no es un delito cualquiera. Hay que saber psicología, hay que saber sociología, hay que tener otros conocimientos como para poder intervenir como operador de justicia en estos casos. No basta con ser abogado. ¿Cuáles son las características comunes a todas las causas? Denuncias masivas en preescolar. Los supuestos hechos suceden en horario de clase y en los propios establecimientos educativos. Los padres que denuncian normalmente ni siquiera conocen el ámbito donde se dan estas clases especiales. Muchas veces ni siquiera conocen a los docentes especiales. No saben los juegos que los chicos juegan, no tienen idea, razón por la cual no pueden contextualizar si esto que dicen que el chico dice es materialmente cierto o no. Después, la mayoría de las denuncias es a docentes especiales y las supuestas víctimas son menores en edad preescolar, 3, 4 y 5 años. Y lo que es más llamativo es que ninguno de los niños da una noticia espontáneamente. No es que viene un nene y dice el profesor me toca. Son los padres los que a través del interrogatorio hacen que el chico diga cosas en contra del profesor. En algunos casos, en muchos otros casos, los chicos no dicen absolutamente nada. Son exclusivamente los padres. Después se comienza con la difusión en redes sociales, es decir, el profesor tocó a fulanito. Empieza lo que se llama, de acuerdo al doctor Eduardo Padilla, que es un experto en el tema, la campaña. ¿Qué hace un padre que obtiene un interrogatorio así del chico? Empieza a llamar a los otros padres, o WhatsApp, o Facebook, o lo que fuera, y empieza a sumarlos. Y muchas veces diciéndole que su nene dice que el nene de ellos estaba también en esos juegos perversos que hacía el docente. Entonces los otros padres empiezan también con la alarma social que esto provoca y empiezan con las denuncias. Entonces esto se hace un colectivo de denuncias. Escraches, lo que yo decía hoy, el tema de los linchamientos. Bueno, a ver, en Morón mataron a un docente. Fabián Marcelo Pécolo, tenía 33 años y era docente de música, y lo mataron a golpes en la Catedral de Morón. Y lo más terrible, que se sabe quién fue, una madre, y el fiscal que tiene la causa del homicidio no ha hecho absolutamente nada. Es un crimen impune. Si yo mato un perro, se me aplica la ley de protección al animal. Maté a un docente acusado de abuso y no pasó absolutamente nada. Esto me parece tremendo. ¿Cuál es el déficit de actuación en las escuelas? Muchas veces se posicionan a favor de los padres. El padre denunciante viene y dice que el nene en la casa dijo, y eso a la escuela no le consta. ¿Qué sabe lo que dijo el nene en la casa? ¿En qué contexto lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Lo que le consta a la escuela es cómo se desarrollan las clases en la escuela. Las escuelas son lugares, ustedes recuerden sus escuelas, de tránsito. No hay lugares recónditos, cerrados, cavernas. Son lugares donde la gente accede. Las clases especiales duran minutos. En realidad, en todo el tiempo que estarán 20 minutos en la clase. Es imposible, hay tan disparatadas como un nene que decía que la maestra los desnudaba, se llevaba la ropa a la casa y la devolvía al día siguiente. ¿Qué quiere decir? Que esos nenes iban ese día desnudos a la casa. A ver, tenemos que usar la reflexión también. Me parece que todos nosotros se aparta al docente y después no se comunica con el docente por temor a todo esto, porque en realidad los padres actúan de una manera como muy belicosa. Acá tenemos que también otros actores, porque no es solamente los medios de comunicación, también actúan ONGs que hacen campañas respecto de que yo te creo, que los niños no mienten, cuando yo ya les expliqué que acá no se trata de mentir o
sino que un niño de esa corta edad es muy fácilmente influenciable, desde esta creencia real que los padres tienen, lo hacen de una manera como de desesperación, no con mala voluntad. Y hay profesionales de la salud mental, psicólogos, que alientan estas denuncias, médicos, pediatras, que ante no ven nada, pero dicen, bueno, por las dudas denunciar. Cada uno va poniendo un elemento más en todo este juego. Y lo que hay es una falta de protección de la niñez, porque se judicializa a un menor, se le hace pasar por estas situaciones de revisaciones, de cámara GESE con interrogatorios, de la creencia que fue abusado cuando no lo fue. Y la realidad es que desde la psicología se dice que un niño no abusado, tratado como si lo fuera, sufre las mismas consecuencias, porque le cuesta mucho discriminar esto. Entonces creo, sobre todo dirigido a los operadores judiciales, que no hay que tener una visión de túnel o mirada sesgada, que no hay que partir de que voy a confirmar que los hechos ocurrieron. Voy a ver qué pasó, porque los hechos pueden haber ocurrido, pueden no haber ocurrido, o pueden haber ocurrido por parte de otra persona. Muchas veces un padre, un allegado a la familia, y ver el contexto material donde dicen que los hechos pasaron y que los relatos, y sobre todo tener operadores en el ámbito de la psicología forense que estén formados correctamente para tomar lo que es el testimonio del menor. Porque la famosa cámara GESE, que no es más que un lugar físico donde se toma el testimonio de un menor, la puede tomar un fiscal, pero básicamente lo toma un psicólogo. Ese psicólogo no puede ser un psicoanalista, tiene que ser un psicólogo especializado en psicología del testimonio, porque lo que el niño presta es un testimonio y lo que va a obtenerse en esa declaración es muy importante que no esté inducido. Si el chico ya viene inducido de su casa, que no sea la psicóloga o el psicólogo que lo entrevista el que continúa esa inducción, que indague sobre la posibilidad de la inducción, que indague para ver efectivamente qué dice el niño y qué proviene de la construcción de su casa. Todo eso es sumamente importante porque, a ver, se va a crear esta generación que yo decía de personas distantes del afecto de los docentes. En muchos casos, yo no tengo duda que el único afecto que algunos niños reciben es por parte de sus docentes. Y hoy, con este miedo que los docentes tienen, no quieren cambiar a los chicos, no quieren abrazarlos porque le tienen miedo y tienen razón en tener miedo, porque pregúntenle a Walter Herrera o pregúntenle a todos los docentes que yo en 21 años he atendido si no tienen motivos para tener miedo, porque acá funcionan los prejuicios. Enseguida uno habla de abusos y niños y se nos despiertan todos los demonios. Tenemos que saber mantener la cabeza fría y reflexionar y juzgar estos hechos como uno juzga cualquier otro hecho, en el sentido que si no tengo pruebas no las puedo inventar, porque una pericia psicológica me puede dar elementos, pero no es una radiografía para ver si el chico se tragó una moneda o no se tragó una moneda. No, es un elemento, pero yo tengo que contextualizarlo con los antecedentes de la persona, con el ámbito físico, con lo que dicen los compañeros de trabajo, con la problemática de esa casa, con tantas cosas, pero esto no sucede. Y creo que es por la falta de preparación también que los operadores de justicia tenemos en ese sentido, porque a menor preparación, mayor influencia de los prejuicios. Cuando uno conoce la materia y empieza a decir, se da más cuenta de que cuando no es posible. Y los operadores tenemos la obligación de darnos cuenta. A ver, ¿cuáles serían las herramientas para el cambio? Con esto efectivamente cierro. Fortalecimiento de la figura del docente. Yo estuve en Barcelona con la defensora del profesor, que es una figura que actúa
y lograron que el docente en Cataluña tenga la calidad de funcionario público. Es decir, la palabra del docente hace plena fe como si fuera un escribano. Entonces nadie la discute, porque acá lo que pasa en la Argentina es que hay falta de autoridad. Entonces viene cualquier padre, si el docente le puso una nota mala al chico, le pega un sopapo, le rompe el auto. Eso pasa, es una realidad. Entonces lo mismo pasa con este tema. Cortan una ruta y los operadores de justicia no le dan el arresto domiciliario a una persona. No, acá hay que plantarse y decir, si nosotros creemos que esto es justo, no me importa lo que haga la sociedad, me importa qué tengo de pruebas en la causa, qué corresponde jurídicamente. Eso es lo que se tiene que ver, porque es la única manera de desactivar este pánico moral que yo decía. Y tiene que haber comunicación constante de la escuela con el docente, de la justicia, la comunicación con los docentes, con tomarle inmediatamente declaración a los docentes que están en ese ámbito, porque también hay otro problema, que es la descalificación como testigos de los otros docentes que están en el colegio. Esto lo he visto en muchas causas, como que lo que dicen los padres, que no están en la escuela, que no conocen el ámbito, que no saben cómo están las clases, pesa más que lo que dice el docente que está en la clase, que sabe cómo es la escuela, que está presente mientras se desarrolla la clase especial. Entonces creo que todo eso es lo que de alguna manera va a ir desactivando esta cuestión que es el pánico moral y quiero terminar explicando, pero yo creo que ya esto lo sabemos todos, que en los casos relevados, docentes condenados a 23 años de prisión, a 17 años de prisión, Lucas Puig, un docente de La Plata con una condena a 35 años de prisión, revisable hoy en casación, en un segundo juicio, o sea, un primero absuelto, ahora el segundo con 35 años. Y yo creo que esto es una cacería de docentes y que tiene que parar, y que somos los operadores judiciales los que de alguna manera podemos ponerle un límite a todo esto. Cuando haya denuncias que vemos que son disparatadas, y las vemos, hacemos un mínimo relevamiento y el archivo de las causas que no dejen prosperar, porque esto después prospera y termina siendo una catástrofe. Entonces hay que ser muy cuidadoso con a qué relato se le da trascendencia jurídico-penal, no a cualquiera. Entonces creo que esto de que estemos hoy todos acá es un punto de partida sumamente importante que no debemos desperdiciar, que no debemos desaprovechar. Es todo. En primer lugar, estoy muy agradecida a Aten por la invitación. Me siento muy honrada de estar acá en Neuquén, esta provincia que adoro. He venido de vacaciones y también he venido por algunos otros motivos, como inspeccionar cárceles, que no tienen nada que ver con esto. Y bueno, siempre es un placer enorme estar acá. Comparto con Patricia la sorpresa grata de que Aten esté comprometida con la causa de esta problemática, ¿no? Que también describió Patricia hace un ratito. Yo voy a tratar de, en estos breves 20 minutos, dedicarme a mencionar algunas herramientas que tienen que ver con la investigación del abuso sexual infantil en contexto del ámbito escolar. Mi experiencia para poder transmitir esto tiene que ver con fundamentalmente mi trabajo en la Asociación Pensamiento Penal, en el Observatorio de Prácticas de Pensamiento Penal. Nosotros conformamos grupos interdisciplinarios, abogados, antropólogos, sociólogos, psicólogos, para analizar algunos expedientes de personas que recibimos que se autoperciben inocentes de
todos los delitos, pero últimamente, a partir del 2015, empezamos a recibir muchos expedientes de profesores, profesoras, maestras, maestros, auxiliares, acusados de abuso sexual. Lo que nosotros hacemos en nuestra labor es tratar de encontrar en esos expedientes pruebas de la inocencia que no han sido valoradas, ¿no? O por ahí pruebas que fueron valoradas erróneamente. En mi caso, soy psicóloga forense, mi tarea es justamente poder observar las pericias psicológicas sobre los niños y también las declaraciones testimoniales de Cámara GES. La próxima. En relación a la investigación de este tipo de delitos, nos encontramos nosotros en graves problemas. Estamos como a los inicios. Hay... No se ve la Filipina. ¿Cómo? Que no se ve la Filipina. Ah, te deben hablar del Zoom. Que no he puesto compartir pantalla. No se ve la Filipina, no se comparte la pantalla. Sí, ahora lo vamos a resolver. Un minutito. ¿Listo? Ahora sí. Bueno, como decía, si bien en el mundo y sobre todo en algunos países más desarrollados se cuentan con herramientas y con instrumentos que han sido desarrollados específicamente para poder investigar la declaración testimonial, nosotros todavía lo estamos haciendo en forma muy incipiente en algunas jurisdicciones. Comenzamos, sí, por supuesto, con disponer de un dispositivo como la cámara GES en un recinto que en principio resguarda al niño de eventuales revictimizaciones. Eso es un paso adelante indudable, pero no nos podemos quedar únicamente con eso. Uno de los errores que es en estos expedientes que les cuento que hemos analizado junto con el equipo de pensamiento penal tiene justamente que ver con las dificultades o las deficiencias a la hora de recibir las declaraciones testimoniales. Quería empezar igualmente hoy, antes de tocar el tema de la declaración testimonial, con una falencia que también hemos observado, que es desconocer o desestimar la importancia del contexto en la investigación de los delitos sexuales. No sé si lo conocen a Marcelo Sancinetti, yo lo conocí gracias a Patricia, que compartió una vez un paper, un artículo maravilloso, porque este camino de investigar y de profundizar en estos temas es a veces muy solitario, muy desolador, porque uno piensa que cómo puede ser que a uno solo le pase esto de encontrar insuficientes las herramientas que nosotros estamos utilizando para investigar. Bueno, no, hay gente que también nos acompaña en esto. Quiero que leamos la frase que Marcelo Sancinetti, o la reflexión, ¿no? Es que si es que un juez va a aceptar la incriminación del acusado sobre la base de los dichos de quien se dice afectado por entonces tiene que tener un gran celo por controlar cómo se ha gestado la declaración. En mi opinión, hay cierta génesis de declaraciones que convierten a estas de por sí en no fiables. La génesis, el contexto, a partir de dónde surge. Marcelo Sancinetti, que es un profesor muy conocido en nuestro ámbito de Derecho Procesal Penal y además con el ejercicio de la profesión libre también. Y con esto, lo que intento transmitir es la necesidad de poder empezar a visibilizar el contexto. Esto se puede traducir en, por ejemplo, un análisis mucho más detallado de las condiciones de develación del relato. Vamos a la próxima. Creo que no se ve Elizabeth, no sé si está ahí. Ahora
La develación del suceso, que luego va a determinar una denuncia penal por abuso sexual, se dice, uno lo que lee en estos expedientes que le digo que hemos revisado, se ve que son espontáneas, no tiene una develación espontánea. ¿Qué llaman develación espontánea? La develación espontánea es cuando va un niño de una determinada edad. Yo no creo que haya develaciones espontáneas en menores de 5 años o de niños en edad preescolar. Y de motu propio pide el auxilio, la ayuda de un adulto o le explica como puede que está sintiéndose incómodo con una situación determinada. Esto no es lo que ocurre en los expedientes que nosotros analizamos. Lo que ocurre es todo lo contrario, son contextos sumamente conflictivos, sumamente vulnerables, con niños que son interrogados de una manera poco propicia, a los fines de poder complacer las expectativas de estos padres, que son quienes traen una sospecha de que algo le pudo haber pasado en la escuela o en algún otro ámbito, generalmente en la escuela, porque se trata de niños entre 2 y 5 años, cuyo lugar de socialización o primer lugar de independencia de la casa es la escuela, es el jardín de infantes. Entonces, generalmente esto está asociado con comportamientos que estos padres detectan en la casa, que les generan cierta incomodidad, agresivo con un hermanito, bueno, etcétera, ¿no? Todos existe alguna encopresis o infinidad de situaciones domésticas, que tiene pesadillas, que no quiere ir al jardín, como es algo habitual que puede pasar y que es natural, que no se quiere separar de su mamá, bueno, infinidad de situaciones normales en la vida de un niño de entre 2 y 5 años, que estos padres proyectan en el afuera, ¿no es cierto? O sea, frente a algo que le genera un interrogante o una incomodidad o una dificultad para resolver, lo depositan en el jardín. Esto le pasó en el jardín, algo le está pasando en el jardín, hay una incomodidad que ocurre en este lugar. A partir de eso, lo que ocurre a continuación son las interrogaciones a las que se refería Patricia, cerradas, direccionadas, porque quien está haciendo la pregunta, quien está preguntando al niño, lo hace desde una posición de ya sé lo que te pasa y no me lo querés decir, ¿no es cierto? Yo sí sé lo que a vos te pasa y no me lo querés decir. Entonces, bueno, con medios coactivos, con presiones y demás. Lo que pasa muchas veces en este contexto es dificultad para comprender las etapas evolutivas de los niños psicosexuales, muchas veces proyecciones de alguna problemática de abuso sexual que pudo haber sufrido la madre o el padre y es proyectada en el niño con una ansiedad y una preocupación superlativa, y entonces parten de la idea de que esas conductas, muchas veces sexuales, infantiles, exploratorias, normales de todo niño o niña de entre 2 y 5 años, en realidad no son conductas normales, sino que son conductas imitativas, que ellos traen del jardín, que alguien en el jardín le enseñó esto que ellos están viendo, manipular sus genitales, o querer desnudarse, o decir alguna palabra, o etcétera, infinidad de situaciones que tienen que ver con la exploración y con el aprendizaje de la diferencia sexual anatómica en los niños, ¿no? Que esto que no lo aprenden en un libro, ni leyendo, ni en un cuento, sino que lo aprenden justamente de la experiencia con sus propios padres, con sus compañeritos, con sus amigos, o en su propia casa, o con su propio cuerpo. Esto genera muchas veces espanto en estos padres y entonces empiezan a desarrollar la idea de que algo de todo esto lo aprendió en el jardín. Esto es necesario, es muy necesario profundizar en el contexto, en cómo surge la denuncia, en cómo fue la develación, y esto no se le da la importancia que tiene.
cómo surge la develación. Si es una develación espontánea, que a esa edad no, o si ha sido de alguna manera inducida o coaccionada por los padres preocupados o con este tipo de ansiedades. ¿Qué dicen los autores? ¿Qué dicen los investigadores? Los investigadores de la psicología del testimonio, porque hay una ciencia, hay una psicología que se dedica pura y exclusivamente a la declaración testimonial, y basan sus estudios en la psicología de la memoria. Para esto, la psicología de la memoria produce el conocimiento a partir de pruebas de laboratorio, o sea, esto no son cosas que se les ocurren a ellas, sino que hay psicólogos, investigadores que están todo el tiempo produciendo conocimiento acerca de cómo funciona la memoria, de las etapas de retención, de las etapas de producción, de percepción. Entonces, todo esto se pone en juego cuando un niño va a prestar una declaración testimonial. Vamos a seguir con la próxima. La otra. Para el otro lado. Entonces, siguiendo con el tema de la psicología del testimonio, hay una escuela, diría yo, un grupo de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, que presentaron un modelo que se llama GED, con P, final, que en realidad lo que estudia de la declaración testimonial son las variables que afectan a la credibilidad y a la exactitud de esa declaración. Entonces no se meten con las técnicas ni con los test habituales, ni con las pericias, ni con las, el CBCA, que vendría a ser todas las técnicas de análisis de criterios, de valoración de los criterios, que muchas veces se utiliza en forma deficiente o discrecional, ¿no? El psicólogo que entrevista muchas veces hace interpretaciones propias, sino que se dedican justamente a hacer muchas investigaciones de contexto. No solamente de la develación y cuál es el contexto de cómo surge la denuncia, sino además cuestiones inherentes al niño, al sujeto que denuncia. Por ejemplo, la edad. No es lo mismo los procesos que se ponen en juego, no es lo mismo la evolución madurativa que puede tener un niño, la estructura cognitiva que puede tener un niño en edad preescolar que la que puede tener un niño en escuela primaria. Este grupo de profesionales, el doctor Manzanero, tienen ellos investigaciones referidas a que los niños de entre 2 y 5 años no perciben el abuso sexual o no le pueden dar una connotación sexual a los juegos de interacción entre un adulto y un niño, porque no tienen las herramientas como para poder interpretarlo de esa manera. Entonces, cuando un niño habla de un juego, el que sexualiza el juego siempre es un adulto. El niño sí puede hacer referencia a un episodio de curse con dolor, como negativo o positivo, pero no como sexual. Entonces, cuando nosotros tenemos un niño de 3 años que es presentado como víctima de abuso sexual, tenemos que saber que detrás hay un relato, hay alguien que ha interpretado a ese niño. Entonces tenemos la investigación, tiene que pulsar por el lado de esa persona que está interpretando. No me quiero por las ramas porque quiero volver a esto. Los niños tienen, está demostrado que hasta los 5 años tienen dificultades para ubicarse temporalmente. Entonces, si un niño va a prestar una declaración testimonial, o muchas veces puede tener dificultades para dar cuenta
cuenta de cantidad, de frecuencia, pero no dificultades inherentes a su propia persona, sino capacidades propias de la edad. Esas son variables que se ponen en juego. Si nosotros escuchamos a un niño que está diciendo el martes 24 de febrero, qué sé yo, de marzo, de abril, a las 5 de la tarde, etcétera, precisiones de esta naturaleza, esos son niños que han sido hablados y que han sido interpretados. Más allá de esto, y esto debe ser una exigencia, hay técnicas que miden y evalúan las capacidades, ¿no? Hay una técnica que se llama CAPALIS, que es muy utilizada en Europa, en España fundamentalmente, que mide el grado de sugestionabilidad de un niño. Cuán sugestionable, cuán sugestiva puede ser, cuán manipulable puede ser ese niño. La técnica es muy sencilla, pero es muy efectiva y debería ser obligatoria porque está destinada a niños de edad preescolar y a personas con discapacidad intelectual. Esa técnica debería aplicarse sí o sí en la entrevista previa a la declaración testimonial en cámara GESEL. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos un parámetro para comparar lo que el niño puede y no puede, o sea, la propia capacidad de lo que después va a ir a declarar en la cámara GESEL. Bueno, esas son variables inherentes al sujeto, al niño que denuncia, que deben ser tomadas en cuenta en la investigación en relación a lo que sus padres fueron a denunciar. Vamos a seguir con la próxima, así vamos bien rapidito. Tampoco los quiero aburrir con cuestiones técnicas, pero la idea es poder transmitirle que existen herramientas de investigación que son bastante eficaces, que no hace falta adivinar o guiarse por la intuición de si el niño lo que está diciendo es correcto o incorrecto. Tenemos que tomar en cuenta que para que un testimonio se convierta en prueba, un testimonio es un indicio, en todo caso una evidencia, para que se convierta en prueba tiene que estar atravesado por un análisis científico. No estoy diciendo con esto que los niños mientan, por favor. Estamos hablando de, como también dijo Patricia, esto es muy importante decirlo, existe toda una complejidad detrás de lo que el niño dice en una declaración testimonial, que no lo podemos reducir al niño miente, los niños mienten o no mienten, o sea, es mucho más complejo que eso. Fundamentalmente porque el niño, cuando llega a decir lo que todos escuchamos, en la mayoría de los casos está convencido de lo que le ocurrió, y los padres también están convencidos y están sufriendo. Ahora, todo esto puede ser generado a partir de mecanismos coactivos, que es lo que nosotros hemos visto en estos expedientes de condenas narradas, ¿no? Justamente. Bueno, las malas prácticas observadas, como para ir avanzando un poquito, son las entrevistas. Hemos observado entrevistas que han sido dirigidas por los entrevistadores con lo que nosotros llamamos técnicamente sesgos cognitivos de representatividad. No solamente los entrevistadores, también el resto de los operadores del sistema, incluso los padres cuando están indagando a sus hijos lo hacen a partir de un sesgo. El sesgo de representatividad tiene que ver con aquella condición que hace que el profesional que está recibiendo la declaración ya tiene una idea preconcebida, por ejemplo, de los chicos no mienten. Entonces, desde ese lugar y desde esa posición va a escuchar ese relato. Con esto significa que todo lo que ese niño diga va a ser tomado textualmente como cierto. Y el sesgo cognitivo de confirmación es aquel que es aquella posición, define la posición que tiene el profesional frente a la víctima o a quien está al entrevistado, de buscar únicamente aquello que confirma la idea, la única hipótesis de la ocurrencia de los hechos. Entonces, en la declaración testimonial se limita a explorar esa única hipótesis y omitir o descartar
todo aquello que diga el entrevistado y que no valga para su propia hipótesis, ¿no? Para fortalecer, perdón, no me sale la palabra, para fortalecer su hipótesis, no es investigado, sino que es descartado, es desechado. Esto de los sesgos, en realidad no es algo que se me ocurre a mí. Esto es producto de una investigación muy seria que se ha hecho en las universidades del sur de Chile, la Universidad del Biobío, con estudiantes avanzados de psicología, explorar esa única hipótesis y omitir o descartar todo aquello que diga el entrevistado y que no valga para su propia hipótesis, ¿no? Para fortalecer, perdón, no me sale la palabra, para fortalecer su hipótesis no es investigado, sino que es descartado, es desechado. Esto de los sesgos, en realidad no es algo que se me ocurre a mí. Esto es producto de una investigación muy seria que se ha hecho en las universidades del sur de Chile, la Universidad del Biobío, con estudiantes avanzados de psicología, donde sorpresivamente han encontrado que las decisiones que toman los psicólogos en un alto porcentaje están atravesadas por estas dos clases de sesgo fundamentalmente, sesgo de representatividad y sesgo de confirmación. Imagínense ustedes lo peligroso que es esto en un proceso de investigación de un delito, porque entonces no estamos buscando la verdad material, objetivo, fáctica de los hechos, sino que lo que estamos buscando es la creencia, afirmar la creencia puede ser del psicólogo, del fiscal, del padre o de quien se presente como denunciante. El marco teórico inadecuado, existiendo una disciplina que se ha ocupado de generar conocimiento para poder analizar las declaraciones testimoniales, como es la psicología del testimonio, como es la psicología de la memoria, nosotros no podemos utilizar el psicoanálisis o las entrevistas semidirigidas, o las entrevistas psicoterapéuticas o las horas de juego diagnósticas para investigar un delito de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque la psicoterapia, tuve una interferencia de mi propio pensamiento, porque muchas veces en los expedientes, y esto es otra mala práctica que hemos encontrado, hallamos informes psicoterapéuticos de la psicoterapia del niño, y esto es de suma gravedad, porque las reglas o la lógica, además del marco teórico que rige la psicoterapia, es muy diferente de la que rige la función pericial, el psicólogo forense. El contrato que hace el psicoterapeuta con el padre que lleva al niño, la madre que lleva al niño, es un contrato de credibilidad absoluta, o sea, todo cuanto diga, llegue como motivo de consulta, no es cuestionado, no es investigado, sino que es tomado como la realidad psíquica de ese sujeto. Entonces, ese sujeto le pasa eso que está diciendo que le pasa. No tienen herramientas para poder profundizar en la verdad, la mentira o la verdad fáctica, la realidad fáctica, que es lo que le interesa a la administración de justicia en definitiva, porque cuando va a tener que condenar o absolver a una persona, lo tiene que hacer sobre la base de hechos fácticos, de realidades objetivables y materiales, y no de contenidos psicológicos, interpretaciones subjetivas y todo lo que tiene que ver con lo que se pone en juego en una psicoterapia, sin desmerecer para nada, sino que lo que estamos hablando es que son competencias diferentes y que muchas veces esta labor psicoterapéutica ha complicado el camino a la investigación y al hallazgo de la verdad, justamente por confundir la realidad psíquica con la realidad fáctica.
todos los terapeutas tienen una obligación de ser empáticos con sus pacientes. Ningún terapeuta lo va a confrontar con lo que el paciente viene a decir, sino justamente va a trabajar con ese material. Entonces, por ese motivo, no es válido el informe psicoterapéutico para la investigación de la ocurrencia o no ocurrencia del delito sexual. Las técnicas que utilizan de interpretación no son las adecuadas, no son válidas para esto. El listado de síntomas que manejan y que asocian a la ocurrencia de abuso sexual infantil también ya ha sido descartado por la comunidad científica. No hay un síntoma patognomónico, es decir, no hay comportamientos sintomáticos o signos de abuso sexual que sean únicamente, o sea, que se puedan traducir en que si al niño le pasa esto es porque ha sido abusado. Eso no existe. Por lo general, dice el equipo de Manzanero, los niños tienden a ser resilientes, o sea, no desarrollan síntomas. Lamentablemente, pues sería fácil. Tiene tal síntoma, listo, le está pasando esto. Bueno, esto no es así. Los síntomas, los traumas son multicausales. Para que un niño desarrolle síntomas que le llamen la atención a su familia, a su entorno inmediato, hay un sinnúmero de situaciones que se tienen que investigar y no se traduce esto en que está necesariamente en que está siendo abusado. Todo ese listado que vemos en Google sobre que si un niño presenta esta conducta es porque está siendo abusado, generalmente, bueno, es muy confuso, presta confusión, no clarifica, no ayuda y confunde. Porque es lógico que un niño que está atravesando todas estas situaciones de estrés en la familia, justamente porque al haber una sospecha de abuso sexual, la familia entra prácticamente en pánico, ocurren un montón de cosas, es sometido a un montón de análisis y de entrevistas y de pruebas y de preguntas. Se altera de alguna manera su vida y su cotidianidad y por supuesto que los síntomas que después va a ver el psicólogo pueden bien responder a eso y no estamos preparados para hacer un diagnóstico diferencial. Si el síntoma que está viendo se corresponde con el proceso que se inició, con la atención que está transmitiendo la familia, la madre o lo que sea, o porque se le murió el perro, porque se mudó la abuela o porque está siendo efectivamente abusado. Entonces, como no lo podemos determinar, no lo podemos utilizar para imputar a una persona. Bueno, la psicoterapia para develar el así indudablemente tiene que ver con todo esto, ¿no es cierto? Estas técnicas que por ahí las interpretaciones son del psicólogo, entonces el material es del psicólogo. Yo he visto en expedientes que un niño tira un juguete contra la pared y entonces de eso el psicólogo infiere que está enfadado con la figura paterna y entonces, bueno, no. Esas son interpretaciones del psicólogo y que no tienen rigorismo científico. Están muy bien para una psicoterapia, muy bien. Son métodos a la hora de juego y todas estas técnicas realmente son efectivas en psicoterapia, pero no para una investigación penal. Necesitamos la certeza de que los hechos ocurrieron o no. Y no podemos valernos de inferencias o interpretaciones que tienen que ver con la realidad psíquica. Los interrogatorios de domésticos hemos visto también en estos expedientes y son realmente también poco fiables porque no sabemos de qué manera se preguntó. Y cuando hemos visto que estas preguntas han sido coactivas o han sido bajo promesas de recompensas. Entonces, ¿qué pasa con estos niños que son coaccionados? Se tornan complacientes con lo que el adulto que le está interrogando necesita. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Porque es un tema muy difícil, muy complejo, muy movilizante.
que el objetivo, cuando hoy charlábamos con las colegas, tiene que ver, más allá que seguramente no se van a acordar de todo lo que estamos diciendo, que es un montonazo, pero sí de poder entender que es un problema complejo, que es un problema que no tiene una sola mirada, que es un problema que necesita de la escuela y de pedagogos, pero también de trabajadores sociales, psicólogos, abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Que no hay un solo campo que lo pueda abordar en su complejidad. Entonces no importa que no se acuerden de todo lo que hoy estamos desarrollando, pero sí que se vayan con esta idea, ¿no? Hay mucho para hacer y mucho para pensar. También, bueno, agradecer a TEN y al Colegio de Abogados por esta oportunidad, que en realidad no empieza acá, ya desde hace tiempo TEN viene tomando distintas acciones que celebro, y generamos en realidad ya casi, yo digo, mi segundo hogar, porque estuve en el Congreso del 22, después organizando talleres para todas las docentes, para docentes de distintas localidades de Neuquén, y bueno, con mucho acompañamiento, y siento un gran afecto por todas las y los docentes de Neuquén, particularmente por la cercanía en estas circunstancias. Les cuento un poco algo personal, pero que tiene que ver con cómo me acerco yo a esta problemática. Yo trabajo acompañando a las escuelas en la temática de educación sexual integral, que quizás quienes son abogados no la conocen en tanto rol, pero seguramente si son papás, tíos, abuelos, escucharon a su hija, a su hijo adolescente hablar algo de tengo ESI, le dan ESI, que bueno la ESI, espero que sean comentarios positivos. Y en ese marco, prácticamente desde la resolución de la ley hace 17 años, vengo acompañando a las escuelas en la implementación de la educación sexual integral. Y dando talleres, ya me jubilé, pero daba talleres en institutos de formación docente. En esos espacios, cuando trabajábamos la importancia del cuidado y del cuerpo, siempre aparecía una docente que levantaba la mano y decía: en mi jardín tenemos prohibido cambiar, en mi jardín tenemos prohibido abrazar, en mi jardín las mamás y los papás firman actas de qué partes del cuerpo puedo tocar. En mi jardín pedimos autorizaciones. Bueno, decía, bueno, a ver, y hay una resolución que nos prohíbe. Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué resolución? ¿Por qué no la traen? Esa resolución estaba escrita por el miedo, porque en realidad lo que existe es el derecho a la higiene, el derecho al trato digno, ¿no? El derecho al cuidado. En ese momento las denuncias no eran tan presentes, pero ya a partir de ahí empecé a escribir algunos artículos: prohibido tocar prohibido, cuento con caricia, porque en el marco de la ESI estas situaciones tenían y tienen un impacto enorme, por eso lo pienso desde el marco de la educación sexual integral, porque como decía Patricia y Gaby, generan un gran retraimiento y un gran miedo a abrazar, a tocar, a hacer UPA, y la ESI no solamente tiene que ver con visibilizar a las mujeres importantes de la historia, sino tiene que ver con generar cuerpos seguros, placenteros, deseantes, amorosos. ¿Y cómo se construyen esos cuerpos si nadie puede tocar a nadie? Y el mensaje de las familias y de los jardines es que nadie te toque, que nadie te abrace, que nadie te mime, que nadie, porque todos somos sospechosos de abuso, ¿no? Entonces, ¿qué cuerpos estamos construyendo? Y esta me parece que es una pregunta central para hacernos, y no solo desde las escuelas, sino también como madres y como padres. En consonancia con lo que dice Gaby, que estas denuncias no son inocuas y tienen un impacto en la vida. Hoy cuando presentaban el secretario, el director, que hace el título de abogado, comentaba que somos seres sociales, ¿no? Y esto me parece, y el cuerpo se construye en una sociedad, en una cultura y en una época. Tenemos que pensar qué cuerpos como adultos responsables estamos construyendo. Después empezaron a aparecer cada vez más denuncias y daba un curso, y siempre había alguna docente que estaba separada del cargo, bajo las alas de la supervisión, contando la injusticia. Y finalmente, en el año 2019, en un distrito que yo estaba acompañando, de 8 jardines, 7 tuvieron docentes separadas del cargo. Docentes que conocía, docentes que acompañaba, docentes con las que veníamos trabajando.
Y en consonancia también con lo que decía Gaby de los relatos inverosímiles, por ejemplo, estábamos en la reunión y aparecía una nota de un grupo de familias que traían relatos como este. En tal jardín, de tal sala, este es un WhatsApp de un grupo de familias, que decían, durante 2 meses las niñas y niños de tal sala, de sala de 4, fueron maltratados, abusados, torturados y amenazados por tal docente. Esta secuencia se dio a conocer a través del relato de nuestros hijos e hijas. La docente se tomaba tiempo para abusar en orden de cada uno de los niños y niñas de la sala, obligando al resto a observar. Y después siguen con otras cosas más incoherentes. Además, varios relatos coinciden en que también sacaba a los alumnos de la sala para llevarlos al baño, dejando al resto de los niños y niñas solos en la misma, como si fuera todo igual de importancia. Pero además van por la cabeza de la directora y hasta de la directora de educación inicial, diciendo: nuestros hijos e hijas de 4 años fueron descuidados de forma sostenida por el equipo directivo, que mientras ocurrían estos hechos actuó por acción o omisión en forma negligente. Se solicita que se remueva el equipo directivo, a la supervisión y ya que estamos a la directora de educación inicial, ¿no? Esto que decía Gary, cuando se sospecha de un docente, enseguida los docentes son cómplices, las directoras, el personal de maestranza, la supervisión, ¿no? Entonces, digo, y estos datos duros que mostraba Gaby también dan cuenta de que esto es un fenómeno que viene en aumento y, como hoy decía Patricia, es importante analizarlo en un contexto no aislado, ¿no? Estamos viendo que esto es un fenómeno y acá entonces cabe la pregunta: ¿por qué pasa esto que pasa? Patricia y Gaby ya vieron, comentaron algunas hipótesis y yo creo que sumando, ¿no?, a estas hipótesis, seguramente ustedes van a encontrar algunas otras. Por un lado, la educación sexual integral trajo la visibilización del abuso sexual infantil como un flagelo terrible. Los datos duros, y no las fake news, dicen que el 85% de los abusos se dan en el ámbito intrafamiliar, y los datos duros, no las fake news, dicen que la mayoría de estos abusos se detectaron gracias a la educación sexual integral y de la mano de la escucha de docentes. Yo hoy contaba en la mañana que cuando compartía el flyer de este evento, una abogada por Instagram me escribe y me dice: mira, Lili, yo te cuento un caso que estoy siguiendo de una nena de 12 años que era doblemente abusada por el primo, 2 años mayor que ella, y por el padrastro. Y gracias a registrar y a trabajar en la escuela la importancia del abuso, con todo como se trabaja en las escuelas, y ahora les voy a contar cómo, esta nena pudo pedir ayuda para hacer una denuncia. En cambio, y acá realmente fue muy conmovedor, yo fui abusada durante gran parte de mi infancia y mi adolescencia, no tenía ninguna herramienta, ni tenía registro. Hoy yo sé que esto era un abuso, ni tenía ninguna ayuda, ninguna red, ni nada. Y yo este caso lo cuento porque fue de hace unos días, pero son miles de situaciones que cada docente, en cada encuentro de capacitación, cuenta cómo acompaña a las infancias en situaciones a veces en contra de la familia, a veces acompañada por la familia, a veces teniendo que buscar un lugar donde poder alojar a esa niña o ese niño. Entonces, ¿qué pasa? Que las y los docentes, cuidadores de la infancia, que de la mano de la educación sexual integral se detectan la mayor cantidad de abusos, son los principales acusados de abuso sexual infantil, ¿no? Y acá me parece que es una pregunta interesante para que todos nos la hagamos, más allá que yo puedo darle alguna u otra respuesta, pero me parece interesante que se vayan con algunas preguntas y, sobre todo, y voy a ser mala, que se vayan incómodos, que se vayan sintiendo que lo que creían hasta ahora lo pongan por lo menos en duda, lo pongan en remojo y empecemos a pensar otras hipótesis. En principio creo, y como decía también Gaby, hay un marco de época que promueve el individualismo, que promueve la desconfianza, que salimos a la calle y ya estamos cuidando la cartera, el celular, que nos van a robar, que nos van a sacar algo, que todo el tiempo te llegan mensajes en las redes: ojo con este mensaje, ojo con este que otro, que te sacan los datos.
hay un clima de época exacerbado en los últimos tiempos que genera, ¿no? Una cuestión más, me tengo que sálvese quien pueda, ¿no? Y yo me arreglo solita y tengo que ir casi con un chaleco antibalas por la vida. Por otro lado, no es menor que las docentes, especialmente del nivel inicial, son las primeras representantes del Estado, y muchas veces cuando hay enojos, desconformidades, desilusiones con el Estado, esos enojos se ponen en el primer representante del Estado, que es la docente, ¿no? Entonces, hay muchas broncas, hay muchos malestares que se depositan en el lugar de la ternura, en el lugar del afecto y en el lugar de la presencialidad, ¿no? Porque a mí me pasó también una experiencia personal de un día peleándome con diferentes el celular y las tarjetas y demás, call center, que uno no encuentra a nadie, ¿no? Y uno se enoja y termina así porque no tiene respuesta, y vas al jardín y encontrás la amorosidad de la maestra con los brazos abiertos, y ahí uno deposita muchas veces otros enojos y otras cuestiones que no tienen que ver con la docente. Entonces me parece también importante tener en cuenta, y además el contexto en el que esto está pasando, donde hay una exaltación a la violencia y a la resolución de las problemáticas, no con la palabra, no con el diálogo, sino eliminando a la persona que a mí me molesta, ¿no? Y en situaciones de crisis siempre le vino bien a la sociedad encontrar un chivo expiatorio culpable de todos los males. Las brujas de Salem, ya escrito y pensado hace tiempo, es un ejemplo de estas situaciones. Esto desde lo macro. También, y Gaby lo traía, las instituciones, y no solo las escuelas, fueron perdiendo legitimidad, confianza y autoridad. Y hoy hay que construirlas, no vienen dadas, no vienen de la mano. Entonces me parece que esto es una tarea central, entender la problemática en un contexto de época, y aparte qué es lo que pasa en las instituciones. En este punto también quiero decir, y me parece un tema importante para que lo sepan quienes son abogados, las personas docentes lo saben, pero para quienes no pertenecen a la escuela, que por qué la ESI es central en el trabajo y en la detección del abuso sexual infantil. Y esto me parece central que todas las personas, no solamente los docentes, la conozcan, y sobre todo la familia. Porque la ESI les enseña a considerarse sujetos de derecho desde que nacen, porque hay una idea muy fuerte que es el consentimiento, que es pedirles permiso para cambiarlos, pedirles permiso para abrazarlos, que no es lo mismo que dejar de abrazarlos o dejar de cambiarlos. Porque la ESI les enseña a disfrutar a cada persona y a cada niño o niña de su cuerpo independientemente de los modelos hegemónicos, y acordémonos de lo que le pasó hace poco a Silvina Luna, y que cada quien pueda disfrutar de su cuerpo, no sentirse que le pueden pegar, golpear o manosear porque es gordo, bajo, negro o lo que fuere, sino que todos los cuerpos valen, porque habla del valor de la diversidad de los cuerpos, porque habla del valor de confiar en lo que van sintiendo y de confiar en adultos referentes, y trata de instalar la idea de confianza, porque poner a las nenas para que no sean sumisas y obedientes, y que si hay algo que les molesta en relación a lo que alguien le pueda hacer, puedan ponerlo en palabras, y les enseña a poner en palabras lo que les gusta y lo que no, porque interpela la masculinidad hegemónica adueñándose de los cuerpos para pensar en otros modelos de masculinidad ligados al cuidado y a la ternura, ¿no? Entonces, es una herramienta central para que las familias y todas las personas conozcan cómo se trabaja en el jardín en la prevención del abuso. Y no pensar que es el espacio donde de repente, como decía Patricia, genéticamente, hoy decía a la mañana, hubo una mutación y a todos los docentes les agarró un interés pedófilo, ¿no? Por eso me parece interesante poder pensar esta problemática desde esta complejidad. Por otro lado, Gaby lo decía y lo reafirmo, aparece una cuestión de estereotipos de género porque no se vincula a los varones con la ternura y con la crianza. Pareciera que esto es solo un atributo de las mujeres, ¿no? Tenemos el instinto materno, nos gusta
educar a las infancias, pero si hay un varón en el nivel inicial, ¿por qué estará? Porque si no, no tiene que ver con la ternura, porque es propia de las mujeres, no le interesa el cuidado, porque es propia de las mujeres, enseguida aparece la idea de un interés pedagógico. Y esto también es importante trabajarlo con las familias, entender de dónde vienen tantos prejuicios hacia los docentes varones, ¿no? Por otro lado, y en relación a la cuestión de la ESI, y esto lo comentaban algunas colegas, es importante pensar la cantidad de derechos que se vulneran. El derecho a las infancias, ¿no? Derecho a la higiene, derecho al afecto. Muchas niñas y niños siguen siendo abusados, porque como decían, no se investiga a la familia. Creen que son abusados cuando no lo han sido, pierden al docente de un día para otro. Los hijos de docentes presos y condenados pareciera que no entran en la categoría de infancia que hay que cuidar. Y el resto de las niñeces que dicen esto no pasó en la sala, no tienen credibilidad. Y el resto de las familias que afirman esto no puede ser en la sala, no tiene credibilidad. Entonces es muy sesgada a quién se le da la credibilidad y cómo. A quienes hacen más ruido, pareciera que quienes no hacen ruido o no gritan para decir que esto no pasó, no tienen lugar en esta historia. Entonces, ya cerrando, es imposible educar en ninguna época, pero mucho más hoy en este contexto, sin poder trabajar codo a codo con las familias. Es imposible. Entonces, lo vengo diciendo y repitiendo, ya si querés, en breve podés ir preparando el video, así ya no perdemos mucho tiempo en eso. Necesitamos, y usted lo ha hecho, armar rondas entre familias y escuelas para pensar juntos qué hacemos con nuestros miedos, ¿no? Hoy lo decía a la mañana. Una ronda donde las familias digan, tenemos miedo que nuestras hijas y nuestros hijos sean abusados, y donde las docentes y los docentes digan, yo tengo miedo que tener una denuncia, ¿no? Pero en el mientras tanto todos tenemos miedo y estamos todos vulnerando los derechos de las infancias. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo trabajamos? En este marco, valoro y pongo en valor que a la vuelta de las vacaciones, en el nivel inicial en Neuquén, se suspendieron las clases para pensar estrategias mancomunadas, porque es imposible, ¿no?, seguir trabajando en esto de dos bandos, y se organizaron jornadas con las familias donde se trabajó el valor del jardín en la prevención del abuso infantil, se compartieron los miedos, se jugó, se disfrutó, se mostró los espacios, a ver de qué se tratan estos espacios donde ocurren esta multiplicidad de abusos. Se generó un espacio de confianza y Carolina y las docentes muy emocionadas, y yo me emocionaba junto a ellas, me inundaban el celular con fotos de mirá lo que pasó, mirá lo que hicimos, y realmente era emocionante. Entonces armé, en realidad mi marido, porque yo soy media desastrosa con esto, armamos un video rescatando algo de estas escenas que a mí me gustaría que se lleven en el corazón para pensar que es por ahí, que es consolidando vínculos, que es compartiendo los miedos, que es cuidando a las infancias, que no es un bando contra otro, y que cuando se arman estos bandos, perdemos las personas adultas, pero fundamentalmente pierden las infancias. Y que cuando se acusa a un docente, no quiero reiterar porque lo desarrollaron mis colegas, se piense seriamente si uno no está interviniendo desde una gran cantidad de prejuicios y representaciones, y si lo que se pone en escena es una representación y un prejuicio o es una investigación realmente seria, teniendo en cuenta todas las variables que hoy ya han desarrollado. Entonces quisiera que hoy, por lo menos antes de las preguntas, podamos de alguna manera, y después de tan densas por lo difícil, ¿no?, por lo angustiantes que son estos temas, podamos compartir escenas donde algo de lo amoroso y algo de la ternura, que es lo propio de los jardines, tuvo lugar. Nuevamente felicitar a los jardines que llevaron adelante esta acción. Y ahora sí.